Muy buenos días a todas y a todos. Contamos con la presencia de Edith Benedetti. Muy buenos días, Edith, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien. Qué Hola, bueno, Juli. sábado a la mañana reunirnos. Tempranito, con café en mano. ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo estás? Un poco dormido, pero bien, Mauro. Bien, bárbaro. Bueno, Edith es psicóloga, presidente de SEDA y ahora interventora del Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte. Me detengo un segundo en SEDA para nombrar que es una fundación cuyo nombre completo es Salud, Educación, Derechos Humanos y Ambiente, que cuenta con una sede en nuestra ciudad, de la cual Edith es presidenta. En ese sentido, Edith, nos parece importante señalar la importancia de los nombres, y ahí ya nos adentramos en lo que es el seminario impulsado por la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, que comienza el próximo jueves y que lleva por nombre Abordaje Vincular de los Consumos Problemáticos. Edith, la pregunta, ese abordaje vincular, ¿qué nos quiere decir? Muchas cosas. En principio, soy parte de un colectivo de profesionales que venimos pensando en una práctica psicoanalítica distinta, donde lo vincular no significa trabajar los vínculos, en realidad. Por eso es lo vincular. Y, y me parece que es, nada, ofrecer a quienes quieran hacer el curso una manera distinta de pensar algunas cuestiones de la clínica, particularmente centrados en la clínica actual. En relación, yo quería aclarar, en relación a esto que planteabas de los nombres, porque también tiene que ver con esas prácticas clínicas, yo estoy nuevamente en el Hospital Laura Bonaparte y me parece importante contar por qué cuando yo estuve en la otra gestión, en lo que fue Senares, transformarlo en Hospital Laura Bonaparte, ¿por qué elegimos ese nombre? Porque tal vez hay muchos que no saben quién fue Laura Bonaparte. Y Laura fue una psicóloga que trabajó en un equipo que hizo historia, o sea, que marcó un camino, que fue el equipo del doctor Goldenberg en Lanús, en el Hospital Evita. Mauricio Goldenberg. Sí, tal cual. En la década del 60 y del 70 marcaron una forma de trabajar, como muchos colegas, muchos que fueron víctimas de la dictadura cívico-militar, en un tipo de práctica en salud mental, que está vinculada hoy a lo que nos propone la Ley Nacional de Salud Mental, la 26657. Laura además trabajó con el doctor Floreal Ferrara, o sea que Laura, cuando Floreal fue ministro de Salud de la provincia, trabajó como parte asesora del equipo de Floreal. Floreal Ferrara fue un sanitarista que tampoco es muy conocido en los ámbitos de salud en general, pero particularmente me parece que el LOPSI menos conocido aún. Floreal fue un sanitarista que fue discípulo de Ramón Carrillo y que desarrolló una teoría propia, ¿sí?, sobre la concepción social de la salud. Digo todo esto porque hace a cómo pensar algunas cuestiones epistémicas del seminario, ¿sí? ¿Por qué elegimos el nombre de Laura para el hospital? Porque Laura, además de todo esto, que tiene que ver con algo que hace fuertemente base teórica en lo que es la ley de salud mental, en cómo pensar las prácticas vinculadas a una concepción social, lamentablemente le tocó ser lo que no le hubiese gustado ser, que fue madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, porque su familia fue una de las familias más diezmadas por la dictadura cívico-militar. Y esto también es otra de las cuestiones claves que tiene que ver con una línea de derechos humanos y cómo nuestras prácticas tienen que estar vinculadas a
defender los derechos, y eso implica una posición ética y de responsabilidad en relación a las intervenciones, porque la realidad es que muchas veces se nos quita de lo clínico que toda intervención es político-epistémica. Y me parece que situar estas cuestiones son claves en relación a pensar una clínica hoy. Particularmente la oferta en el seminario va a ser pensar lo vincular, que va a estar atravesado por la lectura de distintos autores argentinos y algunos autores que han aportado mucho a pensar lo vincular, como Foucault, Deleuze, Guattari, Derrida. Me parece que son autores que han aportado, pero en clave de una epistemología del sur, porque nosotros, o sea, hay que hacer una lectura de algunos autores europeos, pero en clave de nuestras latitudes. Poder discriminar la diferencia, la producción de subjetividad hoy, ¿sí? Porque nosotros no podemos pensar una clínica por fuera de entender los atravesamientos en la producción de subjetividad hoy. Y la diferencia en la producción de subjetividad en los países del capitalismo central a los países del capitalismo periférico. Por lo tanto, la oferta va a ser pensar en una clínica en clave de época y en clave de situación. Pero además está cómo pensar los consumos problemáticos. ¿Sí? Y este es un gran tema, porque coexisten hoy modelos muy, muy antiguos y que muchas veces se los desvincula de los marcos ideológicos que tienen estos modelos. Entonces, lo que vamos a intentar es poner blanco sobre negro en que, cuando estamos pensando en distintos dispositivos clínicos, de qué estamos hablando, cuando tenemos algunos discursos, hay algunas cuestiones que creemos que son semánticas, pero no lo son, de cómo nombramos el tema de adicciones, ¿sí? Cómo nombramos, por eso hablo de consumos problemáticos, cómo estamos nombrando, muchas veces nos pasa que colegas plantean que no atienden adicciones, o plantean que alguien no tiene adherencia al tratamiento, o que no tiene conciencia de enfermedad, o qué pasa con la demanda, y me parece que son todas cuestiones que van a atravesar este seminario, de qué estamos diciendo y a qué marco corresponde, ¿sí? Poder pensar, particularmente yo llevo una línea en relación a los consumos problemáticos que tiene que ver con pensar no como una enfermedad, no como un síntoma, sino como una presentación, y entender, les digo rápidamente para que hagan el curso, lo tóxico no es la droga, que hay que desustancializar la clínica y entender que, como toda clínica, hay un enigma a trabajar. Y sobre esto, en parte, es una de las líneas que vamos a trabajar en este seminario. Porque es cierto que es una clínica compleja, como la nuestra en general. Yo creo que no tendríamos que pensar en alguna especialidad para trabajar sobre consumos problemáticos, aunque vaya en contra de mí misma en ese punto, pero me parece que es sumamente importante, o sea, quitar alguna cuestión más fantasmática en relación a estas presentaciones, que uno entiende que lo que le ocurre no es que consume, es solamente una presentación que ofrecemos desde lo social para de alguna manera enmascarar algo de lo que ocurre. Y entonces, bueno, sobre estas cuestiones así vamos a ir trabajando con algunos invitados, particularmente en este primer encuentro, que es el martes, me va a acompañar una colega que respeto muchísimo, que es Sonia Kleiman, que es alguien que ha trabajado en el equipo. Yo les decía que hay autores argentinos que han venido trabajando sobre lo vincular, como Isidoro Berenstein, como Janine Pouchet, y Sonia es una psicoanalista de amplia trayectoria que ha trabajado con Isidoro, por supuesto, y nos va a acompañar en un momento del curso, y así
van a acompañarnos distintos colegas que he ido invitando para que no sea sobre todo en este espacio donde la dificultad que tiene a veces la virtualidad en el diálogo, que es distinto a lo presencial, que podamos estar generando diálogos y presentarles a otros colegas que van pensando en esta línea, ¿sí? Decía que era parte de un colectivo. De paso te cuento que en esto que decías de SEDA, también, ya que Rosario es mi segunda casa, nosotros venimos trabajando en esta línea clínica en el centro que tenemos, es un centro ambulatorio en la ciudad de Rosario, con la fundación, que si bien es un equipo maravilloso de colegas, que está la dirección a cargo de este centro de la licenciada Miranda Arfelis, y la verdad es que el trabajo que se viene desarrollando clínicamente, o sea que lo que nosotros vamos a contar y a trabajar y a poner en diálogo en el curso, tiene que ver con cosas que venimos trabajando en Rosario, en el centro, que está en la calle Urquiza al 2906, de paso lo cuento, y es Urquiza y Riccieri, y acá en Ciudad de Buenos Aires, también desde la Fundación, tenemos un dispositivo de umbral mínimo de requerimiento en uno de los territorios de los barrios que han sido históricamente vulnerados derechos, lo que se llaman las villas aquí, que tienen número. Esta es la Villa 3, estamos dentro de ese territorio, y por eso digo, lo que vamos a poner a disposición conceptualmente está vinculado a un hacer en ese seminario. Bien. Edith, me quedaba pensando cuando vos planteabas, nosotros con Mauro en otras experiencias hemos estado laburando el concepto de umbral mínimo de requerimiento y demás, y nos parece que es bastante, novedoso en esto que vos planteás de pensar una clínica actual. Ahí me quedaba pensando, la pregunta es, si existe una conceptualización de umbral mínimo de requerimiento, es porque también debe existir una conceptualización de una suerte de exigencia. Umbral máximo. Umbral máximo. Y así como vos planteás, por ejemplo, que va acorde a la Ley Nacional de Salud Mental, a un paradigma de derecho humano, imagino que debe haber también otras conceptualizaciones que no van acorde a eso. Por ahí, vos podrías como muy brevemente, poder diferenciar un poco algunas otras perspectivas que hay en este campo, imagino que en el seminario lo vamos a desarrollar, pero muy brevemente, como para diferenciar. Mira, hay modelos muy antiguos que tienen una alta representación, que están vinculados a la estrategia abstencionista. Como han sido conceptualizados estos modelos por una psiquiatra que se llamaba Helen Noglis en el 1975 para la UNESCO. No es algo que hice yo, ni otros, aunque algunos otros hablan de estos modelos y no la que los conceptualizó, como a veces pasa. Y hay dos de ellos, yo diría que son como la doble cara de la misma cuestión, que es el ético-jurídico, que viene de la mano de la penalización, que en nuestro país se instaló mucho con la ley 23737, de penalizar el consumo. Está de la mano de pensar que el problema es la droga, ¿sí? Entonces se habla de la droga, qué pasa con la droga, que es un viaje de ida, y la otra cara de esta misma cuestión es el modelo médico-sanitario que plantea los DSM, que es una enfermedad. Por eso cuando hablamos de que alguien no tiene conciencia de enfermedad, la pregunta es ¿a qué modelo estamos refiriéndonos? ¿Qué estamos diciendo con eso? Y particularmente en los DSM lo que se plantea es que es una enfermedad crónica, ¿sí? Por eso están estas propuestas
en principio, que si el problema es la droga, la solución va a ser separar al sujeto de la droga. Si la droga parece que tuviera el lugar de sujeto y el sujeto el lugar de objeto, por eso dice la droga te agarra, pero tiene mucha representación social porque se construyó a lo largo de los años, y esta representación lo que incluye es estos dichos donde muchas madres dicen, no, es por las malas juntas, ¿sí? Como si fuera una enfermedad infectocontagiosa. Me junté con alguno y entonces terminé, digo, y la lógica es que si el problema es la droga, para separar, la solución es la abstinencia, y si la solución es la abstinencia, está la lógica del encierro, ¿sí? Propuestas clínicas que tienen que ver con, hay que internar. Internar es interno para que no se drogue. En realidad, todas estas propuestas que son anacrónicas, que ya se ha mostrado que no dieron resultado, por eso la ley de salud mental plantea que la estrategia no puede ser la abstencionista, sino la de reducción de riesgo y daño. Me parece que es clave entender que esa representación, que la solución es el encierro, y que entendamos que el encierro no cura, sino que el encierro produce mayor padecimiento, porque si nosotros entendemos que lo que le pasa no es que se drogue a alguien o que consuma lo que fuere, ¿sí? Sino que lo que le pasa es un enigma que debemos develar, que tampoco es un síntoma. Digo, hay toda una complejidad ahí para trabajar. Me parece que entender que cuando aparece esta representación de que alguien, si está en una situación, además es esto, yo hablo de situación de consumo problemático, diferenciando lo que es un consumo de lo que es un consumo problemático, por el vínculo que el sujeto establece con esa situación de consumo. Y digo situación porque no estoy pensando que es algo para siempre, ¿sí? O sea, estas lógicas del solo por hoy, ¿sí? Contando los días que estoy limpio y esas cosas, tienen que ver con una estrategia abstencionista que lo único que hacen es como, en principio, sostener lo que no es, lo que no le pasa, por eso se termina cronificando, porque no se trabaja sobre lo que le ocurre, pero tampoco se discrimina sobre algunas cuestiones diagnósticas de entender cuál es la diferencia entre montajes adictivos de suplencia y montajes adictivos de suplemento, que es la diferencia en lo vinculado a la neurosis y a la psicosis. Me parece que esto también es algo de lo que vamos a trabajar en el seminario y que es algo que produce en muchos casos, por pensar que lo que ocurre es que se droga, no se hace el diagnóstico diferencial y se generan situaciones de mayor padecimiento a quienes se tenía que brindar un tratamiento que alivie ese padecimiento. Entonces, digo, me parece que estas también son cosas porque a nosotros también nos atraviesa esta idea de que muchas veces hay que internar, ¿sí? Digo, nosotros, a los que trabajamos en salud mental, en general, a los equipos, y además aparece esta lógica de no, uy, sigue consumiendo, uy, vino con consumo, tenía que venir a tratamiento y estuvo consumiendo, vino con consumo, y entonces, ¿qué? Me parece que estas cosas hay que interrogarlas para pensarlas en clave de qué clínica estamos hablando, desde qué marco epistémico. Y la propuesta nuestra va a ser pensar y construir una epistemología crítica, particularmente. Rolnik, hace poco la habíamos convocado a una conferencia y ella planteaba que hay que suriar. Sí, hay que suriar. Y me parece que es interesante pensar en alguna cuestión vinculada al sur. Bueno, podríamos estar hasta pasado mañana, pero vamos a dejar un poco de sorpresa para el seminario, ¿bien? Que comienza el próximo jueves 20 de agosto a las 18 horas, ¿bien? Las consultas y las inscripciones son a un email, que es extensión-psi@unr.edu.ar.
y va a ser con frecuencia quincenal. Bien, abordaje vincular de los consumos problemáticos. Bueno, hasta acá para poder seguir trabajándolo en el seminario. ¿Estamos de acuerdo? Me parece bárbaro. Bárbaro. Yo ya estoy anotado. Sí, ya me anoté lo de desustancializar la clínica, bueno, cuestiones muy interesantes que vamos a trabajar en dicho seminario. Bueno, desde ya, muchísimas gracias Edith, por estas palabras, por este espacio, y nos cruzamos en unos días. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos vemos el jueves. Bárbaro, Edith. Un saludo. Chau, chau.